Licenciado, el caso de Sudamérica, Bukele, Petro, Lazo, la perspectiva de todo esto. Bueno, Latinoamérica está sumergida en una profunda crisis política. Después de la llegada de esos gobiernos, que no fue una ola de izquierda, fue se podría decir, una llegada de tiempo de algunos gobiernos que la población estaba buscando solidaridad después de la pandemia del COVID-19. Empezando por Colombia, por ejemplo. Nosotros tuvimos en la República de Colombia hace aproximadamente un mes y medio, y la popularidad del presidente Petro en las calles ha bajado mucho. Los taxistas, la gente de a pie se está quejando de los niveles de economía. Hoy está sumergido en una crisis profunda, producto de un supuesto robo a una trabajadora doméstica, donde nada más y nada menos que la ministra del gabinete de gobierno de Petro y el ex embajador de Colombia en Venezuela, el señor Benedetti, han sido destituidos por el presidente Petro porque a ella se le acusaba de robarse $7,000 en un supuesto maletín, y para investigarla de forma, se podría decir, abusiva, la involucran en un caso de narcotráfico con uno de los cárteles de Colombia, para poderle interceptarle el teléfono. Hoy, el fiscal general de Colombia, que tiene una situación directa con el presidente Petro, ha anunciado públicamente que va a abrir una investigación hasta llegar a las últimas consecuencias. Entonces, Colombia, a mí me teme, yo tengo el temor de que el presidente Petro pueda concluir su periodo constitucional, porque hoy la favorabilidad del pueblo es totalmente distinta. Venezuela, por otro lado... Ya él tuvo problemas cuando fue alcalde de Bogotá, que lo apartaron del puesto. Sí, pero ahora... No se puede descartar que haya algo parecido a eso. Él, de hecho, ha denunciado que eso está en marcha. Está en marcha, pero hay que sentir lo siguiente. Cuando un presidente de la República pierde el favor del pueblo, el favor de la prensa, el favor de las Fuerzas Armadas, el favor de los sectores empresariales, entonces queda sin un sustento, que es lo que ha pasado en otros países, como en el caso del Perú, por ejemplo. Entonces, Colombia tiene un amplio concepto de democracia, pero aparentemente las cosas no le están saliendo muy bien a Gustavo Petro, que creo que ha cometido un error también, echándose a nivel internacional un problema que no era de él, que es el tema de Maduro. Cuando él sale a Estados Unidos a ser un lobista para bajar las tensiones de la mayoría de las iniciativas de bloqueo hacia Venezuela, él también se pone en la mira de los países que están contrarios al sistema de Venezuela. Venezuela ha respirado con la entrada de la visita de Estado que hizo precisamente a Colombia, y posteriormente el presidente Lula lo recibe en Brasil. Pero en Venezuela se está dando una transición interesante, y es que el respiro económico, por la dinamización de la economía venezolana está dolarizada. Colmados, ferretería, farmacias, restaurantes, hoteles cobran en dólares. Incluso el salario público de Venezuela se calcula en dólares y se paga en dólares. O sea, es una economía paralela y fantasma que tiene la moneda norteamericana en un territorio precisamente que está obteniendo un bloqueo económico importante. Bueno, Estados Unidos le dio un respiro a Maduro por el tema del petróleo a propósito de la guerra en Ucrania. Sí. Janel, quisiéramos, quisiéramos su opinión con respecto a lo que se ha visto como un repliegue, es decir, una vuelta atrás en la tendencia de los gobiernos latinoamericanos, de los países latinoamericanos, a elegir a gobernantes de izquierda. Usted hablaba al principio algo que me gustaría que describiera un poquito mejor de cómo en las circunstancias posteriores a la pandemia quizás la población se sintió más atraída por las propuestas políticas de los grupos de izquierda. ¿Qué está pasando actualmente? Es un efecto, yo lo denominé el efecto pospandemia. La gente salió en dirección contraria a lo que conocía. Los gobiernos no fueron solidarios. En el caso, por ejemplo, de Brasil, que es la economía más importante de Latinoamérica, el presidente Bolsonaro sacó más votos cuando perdió que cuando ganó. ¿Cómo? Sí, su votación cuando perdió fue mayor a cuando ganó las elecciones. Ahora, ¿qué sucede? 600,000 brasileños murieron por la pandemia. Y él no hizo una estrategia de comunicación, porque en esta era la comunicación es fundamental para la política. En la era de la comunicación 2.0, cualquier cosa que usted emita hoy, la población mañana se lo va a sacar en cara.
Y el presidente Lula se aprovechó en un discurso muy populista y vuelve al poder. Hoy se ha convertido en el gran líder sudamericano. Pero no era una corriente de izquierda, coincidió que de la pandemia de la COVID-19 la mayoría de los gobiernos eran contrarios a la tendencia que vemos hoy. Y por ejemplo... Pero Lula era el más popular cuando Bolsonaro ganó las elecciones. Lo que pasa es que tenía un impedimento porque estaba preso. Exactamente, pero esa popularidad no siempre se materializa en votos. Y lo vimos ahora en España. España, los gobiernos del PSOE municipales tenían, para que la gente sepa, una tasa de aprobación de un 56%, que es una gran sorpresa. ¿Por qué lo barren? Son casos de estudio. Entonces, en Latinoamérica, hoy, las tensiones mundiales se están observando hacia Sudamérica, por dos razones fundamentales. Primero, por los recursos naturales que tiene Sudamérica y que le interesa a Europa, a China y a Estados Unidos. Y me refiero al triángulo del litio. Y segundo, por el gran problema que tenemos con el cambio climático. La Amazonía, Lula ha abrazado un discurso muy interesante sobre la protección de la Amazonía, que ya se ha descubierto a través de los grandes estudios científicos, que el deshielo de los polos, tanto el polo norte como el polo sur, está conectado a la deforestación del trópico. Entonces, no habrá cambio de una matriz energética sin la incorporación importante de Bolivia, Chile y Argentina, que tienen el 80% de la reserva de litio del mundo. Entonces, es normal que donde hay recursos, habrá tensiones y habrá un conflicto bélico en América del Sur.